Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia que hoy nos acompaña en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Una vez más estamos aquí para continuar desde hace algún tiempo ya que estamos con este programa literario, educativo, cultural, intitulado La literatura lojana en la voz de sus autores. Hoy contamos con la presencia de una distinguida dama que ejerce algunas actividades artísticas, entre esas o entre aquellas la literatura. Bienvenida, Lucía, para conversar acerca de su producción literaria. Este programa se caracteriza por entrevistar a escritores, escritoras que en el campo de la literatura, bien sea en la poesía, en la novela, en el cuento, en el ensayo, en el teatro, en fin, dependiendo de lo que cada escritor o escritora cultive. Aquí mantenemos esta conversación para que nuestra juventud lojana, ecuatoriana y desde cualquier parte del mundo pueda tener acceso a la valía que nuestros escritores de todas las edades, jóvenes, adultos, mayores, como llaman hoy adultos mayores, creo, pasados los 65 años, en fin, aquí los entrevistamos, como decía algún amigo, de 0 a 100 años. Bienvenida, estimada Lucía, a este programa que a través de la sección de literatura, pues lo lleva a cabo la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora. Entonces, con este saludo le doy una vez más la bienvenida y sus palabras iniciales, Lucía. Muchísimas gracias. Un cordial saludo, estimado Galito. Asimismo, a todos quienes nos están observando. Realmente para mí es un honor que hayan tomado en consideración mi nombre. Realmente yo creo que el arte siempre nos proyecta, ¿no? Nos sensibiliza, y yo creo que la literatura pues, nos permite expresar, ¿no? Le agradezco por este espacio y le felicito también porque realmente es necesario, es importante también destacar a todas las personas que están inmersas, digamos, en el mundo literario, en el arte, y que están aportando de alguna manera. Así que le felicito. Usted siempre ha sido un ejemplo, ¿no? para nuestra sociedad lojana ecuatoriana. Entonces yo creo que es importante también recibir pues este apoyo de personas de la valía y del nivel que usted tiene. Para la audiencia que nos acompaña, estamos conversando con Lucía Margarita Figueroa Robles. Ella es pianista, articulista, escritora y gestora cultural. Es doctoranda en musicología por la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional, ingeniera en Sistemas, licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad instrumentalista, mención piano, tecnóloga musical, especialidad piano. Cuenta con un diplomado internacional que da cuenta en la Universidad de Casa Grande. Es rectora también del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. Actualmente se desempeña como docente de las carreras de artes musicales, pedagogía de las ciencias experimentales en informática de la Universidad Nacional de Loja. También es editorialista del diario digital La Hora 32 y docente del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. Ha publicado 2 obras literarias, motivo por el cual queremos entrevistarla, que uno de estos libros se llama Prejuicios
de una adolescente y abstracciones que pululan en invierno. Justo que lo tengo aquí en mi mesa de trabajo, a Mm. uno de sus cuentarios, creo que es de 22 cuentos, Ujú. este sabroso libro de relatos. Bienvenida, como le decía entonces, mi estimada Lucía, y empezamos con una primera inquietud. Ujú. El hecho de uno practicar alguna actividad artística, yo creo que siempre es lo más saludable en un ser humano, ¿no? Independientemente de su profesión, ¿no? En el caso de usted, que se ha preparado en diferentes disciplinas, pero que convergen en la educación, en las artes, ¿no? Y eso robustece su accionar en este ámbito artístico. En esta ocasión, en el campo de la literatura, cuéntenos un poco de dónde le nace esta inclinación por la literatura. Así es, Galito. Bueno, yo creo que el arte en general está en mi naturaleza. Desde que nací o desde que tengo uso de razón, he vivido rodeada de obras plásticas, de libros, el observar a mis papás leer, el observar o el estar inmersa siempre en actividades artísticas, porque desde pequeña me llevaban a obras de teatro, eventos artísticos. Yo creo que todo eso realmente fue generando en mí esa inclinación, ¿no? Ese amor por el arte. Yo creo que en realidad, como lo digo, está en mi naturaleza. Yo no sería Lucía Figueroa si es que no estaría inmersa en el arte. Y yo creo que para escribir, pues siempre se necesita mucho la lectura. Cuando fui pequeña tuve esa posibilidad de ingresar a un taller de literatura de la Casa de la Cultura. Ya me parece que tenía 14 años cuando decidí asistir. Realmente me enamoré de este espacio porque creo que a veces uno tiene temor de expresar y de a lo mejor que otras personas lean o escuchen lo que uno piensa, ¿no? Como que uno a veces se guarda y guarda ese hermetismo, lo que uno realmente tiene en su ser, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue que me estuve inclinando ya y que perdí un poco ese temor porque es bonito el escuchar la opinión de todos, el ver que los demás leen y reciben lo que uno piensa. Y yo creo que por ahí fue como me inmiscuí a este mundo de la literatura, ¿no? Entonces siempre con buenas recomendaciones, con buenas lecturas. He pertenecido también a un grupo de lectura en donde lo interesante pues es esas propuestas, el ver lo que cada persona concibe, ¿no? De una obra literaria. Yo creo que eso nos permite también crecer, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí empezó este amor por el arte de la literatura, ¿no? Usted habló de algo que en efecto es así para mucha gente que se dedica a escribir y cuando recién empieza, en verdad ese cierto temor para escribir, por un lado, lo que uno quiere hacerlo, y por ahí a veces viene un temor por la situación de los temas que uno elige. Y el Ujú. otro temor es cuando uno quiere publicar, ¿no? ¿A qué cree usted que se deben esos temores? ¿Son normales? ¿A qué obedecen? Sí, yo pienso que es normal, ¿no? Y bueno, sucede algo similar también en todas las ramas del arte, ¿no? Entonces, a veces como que uno piensa que como uno mismo se va a hacer esa crítica o autocrítica, entonces siente que a lo mejor va a recibir un rechazo, ¿no? Del resto de personas, que a lo mejor lo que uno está sintiendo en ese momento eh, no están de acuerdo los demás, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor falta también de conversar con personas conocedoras del tema, ¿no? Que den a lo mejor esa eh, seguridad que uno a veces necesita. Entonces, yo creo que yo ya tenía algunos escritos, algunos poemas, siempre sacaban en la prensa, en el universo, a veces esos concursos, determinemos el cuento, bueno, una serie de situaciones. Entonces, a mí me gustaba participar, pero el rato de la hora no lo presentaba porque decía a lo mejor está mal. Entonces yo creo que ahí todas esas inseguridades se fueron
consolidando ya al permanecer o al pertenecer a un taller en donde me di cuenta que realmente a veces uno como que encasilla o ubica a las personas como en un nivel muy elevado, ¿no? Uno dice, yo no voy a poder escribir como, o a lo mejor lanzar un libro o tener varios cuentos, qué sé yo. Entonces, de pronto uno se da cuenta que todos somos humanos y que todos podemos forjarnos un sueño, una meta y luchar hasta alcanzarla, ¿no? Entonces, así fue como me planteé este primer sueño, ¿no? De escribir un libro de cuentos, que a lo mejor al inicio pues sí parecía como algo inalcanzable, pero poco a poco y peldaño a peldaño pues se fue limando y superando a lo mejor estos miedos hasta que logré pues ya plasmar mi primera publicación en donde realmente, y así como alguna vez también lo planteaba algunos escritores no famosos, lo bonito es ver cómo uno va progresando, ¿no? Porque a lo mejor si me pongo ahorita a analizar y si yo digo, no publicaba a lo mejor esa obra a los 16 años, quizá nunca lo hubiera hecho, pero es bonito ver que a lo mejor hay algunos errores, a lo mejor falta algo, pero realmente esa fue Lucía, ese fue el pensamiento y ese fue el proceso que a lo mejor yo tuve que pasarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante realmente. Claro, a veces también de alguna forma incide el hecho de que cuando uno empieza, usted dijo en algo muy interesante, creo que nada, ningún escritor puede hacerse como tal si no se lee primero. Yo creo Ujú, que la lectura nos orienta muchísimo para saber por dónde deberíamos caminar, cómo deberíamos hacerlo, y por ende, pues otros mediadores como la familia, la sociedad misma como tal, a veces dentro de la misma educación formal, pueda que esas situaciones, esas circunstancias van incidiendo. Pero al ujú, regresar a esto del temor, que usted muy bien lo ha señalado, a veces quizá en el arte en general, no solo en la literatura, ¿no? Pues, entre comillas, se transgrede la moral establecida. A veces quizá eso no incide dentro de esos temores, en su caso no ha pasado eso, porque cuando digo que se transgrede la moral establecida, y en especial en la pintura y muy concretamente en la literatura, en donde pues la libertad plena para hacer incluso un análisis hasta fenomenológico de la sociedad a través de sus conductas. Uno crea personajes que asumen a veces realidades duras, grotescas, ¿no? Y a ujú, veces como que uno tal vez siente ese temor y ahora qué me van a decir los lectores o la sociedad por ese tipo de tratamiento de los personajes, ¿no? En este caso, quizá no sé si al hablar de la estética de lo feo, ¿no? ujú. Tal vez le ha pasado eso a usted. Sí, realmente me ha pasado eso, ¿no? Yo siento que siempre me compaginaba un poco más con personas incluso más maduras o mayores a mí. Cuando yo escribía me decían, por qué no soy como una jovencita normal que escribe del amor y que habla de, qué sé yo, de la ilusión, de la típica ilusión? Entonces, en realidad, yo creo que realmente a mí lo que me ha apasionado más bien y por lo que me he enfocado un poco más es ver ese, bueno, lo coyuntural, ¿no? Pero también ver ese dolor, ver lo que sufre, o un poco ser empática y sentir lo que realmente una persona podría concebirlo, ¿no? Con algún suceso de su vida. Por ejemplo, alguna vez tuvimos esa posibilidad en el colegio de ir a un anfiteatro, ver una mujer que nadie la reconoció, que estaba ahí pues ya lista para que le hagan la autopsia y todo eso. Entonces yo le observaba que estaba con las uñas pintadas y realmente fue algo que yo llegué a la casa y dije, tengo que escribir algo. Entonces de pronto fueron como situaciones así que en realidad la gente como decía, y como así tú escribes sobre ese tema tan fuerte, ¿no? Que a lo mejor desde la estética uno podría decir en realidad es un poco este, lo, ay, se me fue la palabra. Bueno, un poco lo grotesco, ¿no? Lo grotesco en realidad en la estética.
Entonces, pero realmente yo creo que sí, puede que esos hayan sido un poco los temores, las inseguridades, el sentirme que a lo mejor no estaba en la sintonía quizá de las personas de mi época, pero yo creo que todo fue también un producto de las lecturas que he realizado, de las conversaciones con personas mayores, con mis padres mismos, el tener la posibilidad de asistir a otros espacios, a otras ciudades incluso, y compartir incluso con amigos de mi papi que a veces llegaban a la casa y conversaban temas muy novedosos para mí, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ha generado pues que me decida a escribir, aún lo sigo haciendo, y yo creo que eso es algo que ya forma parte de mí. Realmente eh, tengo muchos proyectos todavía en mente, pero yo creo que siempre la literatura va a estar dentro de mis venas, ¿no? Usted empezó a escribir muy tempranamente, ¿no? Ujú. Creo que a los cuántos años publicó su primer libro. El primer libro lo publiqué a los 16 años. Sí, yo tenía ya Mm, algunos escritos, me acuerdo que todavía no podía escribir bueno, en ese tiempo era la máquina de escribir, entonces yo ah, le tenía un cuaderno que me habían comprado mis papás para escribir. Bueno, mi papi es también pintor, él también nos había comprado otros para dibujar. Bueno, cada uno estaba en algún tema del arte, entonces yo le daba a mi mami esas hojas ahí con los escritos y ella me la transcribía, me pasaba a máquina, me acuerdo. Y bueno, ahí tenía yo algunos cuentos, realmente tenía algunas historias, y bueno, en eventos así de la escuela o eventos del colegio, siempre participaba, los presentaba, a veces hacíamos obras de teatro con guiones míos. Entonces, yo creo que todas esas cositas me fueron motivando, ¿no? Hasta que ya eh, los fui, eh, los fui organizando de mejor manera y decidimos pues ahí, eh, también con el apoyo de todos quienes formaban parte en ese tiempo del taller de literatura de la Casa de la Cultura, me dieron pues ese aliento para que me decida ya a realizar esta publicación. Conté con el apoyo de la Casa de la Cultura, entonces yo creo que eso también es algo muy importante. Y bueno, ahí salió pues mi primer libro, que es este, se llama muéstralo, por favor, para Prejuicios. que el público vea ahí el libro. Es su primer libro publicado, ¿en qué año? El primer libro publicado en el año 2003, me parece. Espérenme para corroborar aquí. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, sí. Este libro, bueno, aquí tengo la fecha. Bueno, aquí estaba yo Ahí todavía está usted jovencita, fíjese. jovencita, Claro, sigue sí. siendo jovencita, pero ahí está mucho más Mucho jovencita. Ahí más. la portada es quizá de su papi, ¿no es la portada del No, en libro? este caso la obra es de Sigifredo Camacho, de un amigo de mi papi. Sí, es Ah, que hoy reside en- en Italia, sí, claro. en Qué enero del bien. 2003. Ajá, en el año Ya, 2003. y su otro libro lo publica en el 2006, así que a los 3 años más usted ya Sí, tuvo otro sí, nuevo texto que lo sí. decía al inicio y para nuestros oyentes que están conectándose, pues estamos conversando con eh, Ujú. Lucía Margarita Figueroa Robles, Abstracciones que pululan en invierno, viendo que lo tiene Sí. también Ese ahí sí es este un cuadro de libro, mi papi. ya, este sí es de su papi. Sí. Sí, ya, y este libro del 2006, publicado también en la Casa de la Cultura. La Casa de la Ujú, Cultura siempre ha venido, no solo en Loja, sino en todo el país, pues ayudando a que nuestros noveles escritores puedan ahí hacer sus publicaciones, ¿no? Porque publicar pues, ujú, también no es fácil, porque eso amerita ujú. tener un buen capital para uno invertir, ¿no? Porque Claro. ninguna otra institución se arriesga a publicar, ¿no? Debería Ujú. hacerlo el Ministerio de Cultura, Pura. pero pues como siempre, sobre todo cuando se trata de cultura, en general ahí es donde menos dinero tienen para Ujú, enfrentar todos los proyectos que sí los tiene la juventud y una cantidad de público en general. sí. Bien, en este libro que tengo en mis manos, ya un poquito usted con mayor madurez que lo produce este texto, Abstracciones que pululan en invierno.
Para confeccionar, para escribir este libro, usted tiene el dominio aquí de ciertas temáticas. ¿Cómo fueron? A ver si nos converses un poco para nuestros electos amigos, amigas que a veces les gusta, que quieren escribir, o a veces Ujú, no quieren escribir, pero sí les gusta leer, ¿no? Y es bueno saber, a ujú, ver, cómo escribe un escritor. No todo escritor ujú. ni todo lector actúa exactamente de la misma forma, ¿no? Claro. Cada conducta es tan personal para leer, para escribir, para amar, para odiar, para lo que sea, ¿no? Siempre hay una Ujú. conducta muy exclusiva, muy personal, ¿no? Y muy peculiar, por supuesto. Entonces, ¿usted elige los temas o como dijo creo que Cortázar o no recuerdo, dice, no, los temas me eligen a mí? ¿Cómo usted procedió o es que de acuerdo cómo la vida de juventud le iba impactando, usted decía, no, ahora en antes creo que dijo algo al respecto, usted Ujú. se deja sensibilizar y dice, bueno, aquí tengo un tema para escribir. Cuéntenos un poco de esta realidad literaria. Sí, así es. En realidad yo creo, y Cortázar es uno de mis escritores favoritos. Incluso tenemos ahí una comunidad de amigos que somos de Cronopio a Cronopio, los saludos. Bueno, en realidad yo creo que los temas me eligen a mí y me han pasado particularidades. A veces uno dice, a veces los sueños como que no, o sea, uno sueña, llega a ese viaje astral y hasta ahí se olvida el otro día, se despierta y se olvida. En mi caso, a veces yo soñaba las historias y, por ejemplo, en el caso de mis ojos, yo alguna vez soñé en una persona que era ciega, que ella pintaba, que hacía pues sus obras y de pronto me desperté y dije, no, esto tengo que escribirlo y en ese mismo instante me puse a escribir y bueno, ahí salió esta obra, ¿no? Asimismo, observando pues los monumentos, por ejemplo, de la ciudad, observando a las personas que ya luego de haber eh, brindado pues todo su esfuerzo, su trabajo en el sector público o privado, ¿no? Y que se acogen a la jubilación, ellos pasan también en los parques, reunidos, a veces olvidados por su familia, y digamos que dándole vida a algo. eh, digamos, a un objeto, en este caso a una fuente, a un ángel de una fuente, era como que él observa y como que él es el que narra las historias, ¿no? Entonces, ahí salió, por ejemplo, este cuento del ángel de la fuente, que es un poco hacer alusión a las personas ya de la tercera edad. Y a su sentir, ¿no? Que a veces, como decía, la familia incluso los olvida después de haber ellos apoyado de todas las maneras. Y así, yo creo que todos estos temas han sido situaciones vividas, situaciones observadas. En el caso de las manos inquietas, en el caso es el caso más bien de una persona que nace con esta anomalía cromosómica de tener 6 dedos, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablarlo desde ese punto, ¿no? Pero también podría ser más bien un sentido figurado, no únicamente este aspecto, eh, se podría decir es algo genético, sino pueden ser otras situaciones en las que a lo mejor una persona podría sentirse rechazada. Eh, Como ustedes saben, pues la inclusión puede estar asociada o no también a las, al tema de discapacidades, ¿no? Pero yo creo que es algo, bueno, que yo lo he visto, no necesariamente el caso de los 6 dedos, pero sí situaciones que a lo mejor muchos rechazan, ¿no? Que un poco eh, se siente, pues, eh, este rechazo. Y asimismo, pues el tema, por ejemplo, de las alpargatas de Tania, y en el arte, a veces, como usted lo mencionó, pues yo soy pianista, siempre estoy en el mundo de la música, y en el arte en general se ve que a veces uno como que se sumerge mucho o quiere alcanzar la perfección. Más o menos me acordaba de esta obra, de esta película del Cisne Negro, en donde realmente a veces lo importante es mostrar el arte, no tanto eh, cómo uno se viste o cómo uno tiene que estar, eh, no sé, su aspecto, ¿no? Alguna vez vi un pianista excelente que vino con una chompita ahí súper tranquilo, sencillo, pero tocó de forma magistral. Entonces yo creo que realmente en esta obra que es de una bailarina, ella a la final estaba preocupada por el tema de sus alpargatas, pero lo que realmente hizo en el escenario fue lo que
lo que realmente vale, ¿no? Y así es en el arte, es esa esencia. Y bueno, así tengo algunas obras encerrado, eh, hallados bajo el puente. Bueno, son algunas situaciones, el lapsus omniloquo, el loco y el pintor, que bueno, son situaciones que he observado, que realmente me llegan a alterar, digamos, mis emociones. Entonces, yo creo que los temas me eligen realmente y yo creo que eso es lo que he sentido y lo que he vivido hasta esa época, ¿no? Y realmente, como decía, nunca me voy a arrepentir de de este proceso, de todo este camino que se ha ido trazando de a poco. Los sociólogos y incluso los psicólogos hablan de que nuestra vida cotidiana se reviste de micropolíticas y eso es lo que escucho de usted, ¿no? Es decir, la política en cuanto a esta actitud personal que uno tiene para aprender a tener una mirada especial ante la vida, ¿no? Y Ujú, micro en este sentido de que hay cosas pequeñitas que a uno le impactan, que le ujú, conmueven o que le producen otro tipo de reacciones. Entonces el escritor toma justamente, incluso a veces trivialidades, como se dice, ¿no? Cuestiones de ujú, la vida cotidiana o también asuntos de un altísimo impacto que a uno le conmueven o le causan determinado sentir muy personal y uno aprovecha ahí para escribir. ujú, En ese orden, una cosa es narrar, ¿no? Hay que saber contar, hay que saber describir, usted lo sabe, ujú. pero quisiera que usted nos comente un poco para nuestra audiencia, ¿en dónde aparece lo estético de una obra narrativa? Así como lo estético es tan evidente en un cuadro, a primera vista que uno lo ve, lo entienda o no lo entienda, pero ahí está esa habilidad estética. En el caso del lenguaje escrito, ¿cómo se lo consigue? Ya. Bueno, en el lenguaje escrito yo creo que, bueno, primero habría que leer todo el contexto, ¿no? De la obra. En realidad yo creo que mi estética estaría un poco más eh, a lo vernáculo, al tema, eh, yo soy muy nacionalista, incluso en uno de mis libros de los primeros cuentos que tengo aquí en Prejuicios de un adolescente, tenía el indio Aili, ¿no? Y le cambiaba algunas palabras del quichua. Tuve la oportunidad de contar con una compañerita que era de Saraguro y con ella pues conversábamos algunas palabras, me estaba enseñando quichua, incluso eh, yo creo que de ahí pues me nacía esa idea y decía, ¿por qué no algún día tener un presidente indígena? Y me acordaba de Aulitituaña, bueno, no sé si lo mencioné bien, y más o menos inspirada por ahí decía como que cambiar el personaje un poco, ¿no? Entonces yo creo que siempre he estado, pues yo creo en el arte todos estamos, pensamos en el socialismo, pero un socialismo de a de veras, ¿no? No algo maquillado, que a la final ahora los políticos están a la final hacen un recorrido por todos los partidos, bueno, yo creo que no tienen una convicción bien clara. Pero realmente como desde el punto de vista pues de mi estética, yo creo que siempre al leer estos libros uno puede darse cuenta que está esa esencia, ¿no? De ser ecuatoriana, de querer y de añorar siempre lo nuestro, de querer, por ejemplo, el tema patrimonial, el tema de nuestra riqueza intangible que tenemos como lojanos. Yo creo que todo eso está plasmado dentro de mis cuentos. Entonces, al leerlos, yo creo que siempre uno va a encontrar esa, esa esencia, ¿no? Que es por ejemplo, en este cuento que lo mencionaba, se habla de todas esas frases, palabras que yo a veces conversaba y tenía diálogos extensos con mis abuelitas o con personas ya viejitas, ¿no? Y que me decían, a veces ve, se esconde en el sol de los venados, entonces yo hablo aquí del sol de los venados y hablo de esos temas, ¿no? Que me parece que son muy nuestros, muy autóctonos. Interesante. El escritor lojano Carlos Carrión, usted lo conoce, uno de las máximas celebridades Ujú, ecuatorianas, y qué mejor
de origen lojano, le hace aquí un prólogo muy bonito y dice este Ujú, volumen, que no es el primero de la autora, considerado dentro de la nueva narrativa lojana, supone un trabajo artístico notable y arduo, en razón de que Lucía Figueroa no ha elegido la literatura desde la facilidad, sino desde su destino más profundo. ¿Cómo este escritor capta lo que usted escribe? ¿A qué se refiere cuando él dice de que usted desde su destino más profundo logra crear a estos personajes, ¿no? Y no ujú, con relativa facilidad, sino desde el trabajo arduo? En verdad, ujú. el trabajo en la literatura es bastante arduo o es muy fácil escribir. No, para nada, no es fácil escribir, pero realmente por eso le había titulado yo a este libro Abstracciones que pululan en invierno. Para mí el invierno lo hacía referencia, digamos, de forma simbólica a la noche, a la madrugada. Yo venía del colegio, del conservatorio, y yo creía y sentía que el mejor momento para escribir era la noche, la madrugada. Bueno, dormir unas horas y despertarme, qué sé yo, a las 3 de la mañana y empezar a escribir. Y realmente incluso terminaba hasta llorando cuando acababa o escribía algo. Realmente yo creo que me compenetraba mucho en el papel y en los personajes, eh, bueno, en los protagonistas y en los antagonistas, incluso en cada una de las obras. Entonces yo creo que realmente mucho de mí está dentro de estos cuentos, ¿no? Entonces yo escribía, incluso mis papás ya estaban como asustados, alguna vez hasta por ahí tuve alguna situación, creo que hasta me desmayé en la madrugada, pero realmente yo sentía o sea, esto es algo que uno lo vive, eh, o que si uno no lo ha vivido en carne propia, pero realmente es como que esa empatía, ¿no? Adentrarse a la vida de otra persona, el sufrimiento de otra persona, el sufrimiento de un anciano, de un niño, de una madre soltera, qué sé yo. Entonces yo creo que todo eso, pues, incluso se habla de un bestiario que existe dentro de algunos personajes, y yo creo que pues eso es lo que a lo mejor admirable para mí también siempre maestro Carlos Carrión ha escrito, y así pues algunas personas que han leído mis obras, ¿no? Y tuve el gusto también y me pareció muy bonito el hecho de que hayan, por ejemplo, en algunos colegios, cuando yo estaba en la universidad, me pedían dónde pueden conseguir los libros para que los alumnos analicen, ¿no? Para que hagan algunos trabajos. Entonces me pareció muy bonito. En Quito también, en la Casa de la Cultura, me habían pedido algunos libros, y realmente vi que sí, causaron de cierta manera algún impacto. Pero para escribir realmente se necesita mucha lectura. Yo creo que eso también es algo importante, ¿no? No es fácil leer si uno no es fácil escribir, perdón, si uno no lee mucho, no puede hacerlo, ¿no? Y realmente hay que tener esa responsabilidad para eh, atreverse, ¿no? Para escribir y para poder publicar posteriormente una obra. La ciencia dicen que tiene mucho del autor, no se diga la literatura, ¿no? Usted ya lo dijo, la literatura sobre todo siempre tiene algo y a veces mucho del escritor. Ese Ujú, algo de sí está ahí y se lo traslada a la obra. Ahora, cómo se hace cómo se disfraza un poco esa biografía que consta en una obra literaria? ¿Usted cómo procede? Porque habrá, claro, escritores que posiblemente escriban al pie de la letra lo sucedido, ¿no? Pero no ujú. creo porque tiene que al trabajo volverlo artístico. En su caso, ese algo de sí, un amor, un sueño, la tristeza, el dolor, la alegría, en fin, tantas situaciones que uno podría contarlas, ¿no? Desde ese yo muy interior, ¿no? Muy especial. ¿Cómo hace usted para que no sea pues al pie de la letra de eso que uno siente, ¿no? Ujú.
Sí, bueno, aquí se utiliza mucho el realismo, ¿no? La ficción, a veces el darle vida a personajes que no, que no tienen, pues que son algo intangible, ¿no? Yo creo que a través de eso, pues se utiliza mucho este tema de la fantasía, también del realismo. Pero yo creo que en cada una de las obras no me gusta ser tan literal, ¿no? Entonces siempre tienen algo escondido, algo simbólico, algo que puede representar una cosa, puede representar la otra, pero a la final, como siempre digo, la esencia está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una persona que se siente frustrada, que siente que sus sueños no los puede alcanzar, no hablo precisamente de una persona así, eh, eh, qué sé yo, incluso con nombres, sino que lo represento con alguna actividad, ¿no? Bueno, realmente en este segundo libro, eh, por ejemplo, Fantasía Vernácula es un poco de hablar de esos miedos, ¿no? Es una persona que está encerrada, que tiene miedo de salir. También tengo lo de las sombras de Brígida, igual haciendo alusión también a, a esta realidad eh, cotidiana de una familia lojana, ¿no? De una familia que vive a lo mejor eh, con estas ideas tan, ¿cómo podríamos decir? Como vulgarmente se dice, chapados a la antigua, ¿no? En donde nosotros pues sí vivimos realmente una sociedad eh, patriarcal de alguna manera, a veces, bueno, más o menos mi doctorado y mis temáticas siempre están un poco actualmente están alineadas por este tema, ¿no? En este caso la musicología feminista, pero realmente yo creo que para ser escritora, para ser artista y el ser mujer también son temas que a veces sí han generado de alguna medida pues ciertas limitantes, ¿no? A veces tenemos pues esa facilidad un poco para poner en una lupa lo que hace una mujer que lo que hace un varón, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos personajes siempre lo hablo de forma como que es un hombre, como este yo, varón. Son pocas las historias en las que hablo también de una mujer, pero yo creo que en todas estas historias, en todos estos cuentos realmente, eh, muchas personas podrían sentirse, no sé, sentir que es parte de su vida, a lo mejor vivencias personales, se podrían representar de alguna medida, ¿no? Otra escritora, claro, ya fallecida y que fue muy amiga acá de los escritores lojanos, de los artistas, porque ella era también pintora, era poetisa, cuentista, me refiero a Marieta Cuesta Rodríguez. Sí. Eh, Ella era muy apasionada de estar acá en Loja. Ella también dice algo sobre su obra. Dice, a pesar de ser tan reales, de tratarlos con valentía, con rudeza, por así decirlo, por su vocabulario y a veces por la violencia descrita, eh, Lucía denota una cierta forma de escapismo de la misma realidad. ¿Hasta dónde es verdad este escapismo? ¿Cree que una gran mayoría de escritores lo trabajan? ¿Usted lo hace? Porque aquí Marieta eso detecta, ¿no? O Ujú, usted lo ha detectado, porque a veces hay cosas que uno como escritor no las detecta, sino solo cuando alguien se lo dice. En su ujú, caso, claro. sí, usted a propósito ha trabajado esta temática así, de este escapismo. Bueno, sí, realmente ahí muy válido lo que usted comenta, ¿no? En realidad, esta obra la han leído algunos escritores, algunos entendidos que han tenido pues esa suerte, esa fortuna de estudiar literatura. Y realmente yo creo que ese fue uno de mis pendientes, pero ojalá algún día lo pueda hacer. En realidad yo creo que no lo he trabajado así
desde esa perspectiva, ¿no? Desde analizarlo a lo mejor desde el escapismo, pero yo creo que sí, o sea, es parte de mí, es parte de, a lo mejor de lo que yo concibo, de cómo yo me he sentido. Como siempre digo, a veces calzado mejor con personas más, no sé, más maduras. Desde muy pequeña me sentía así, ¿no? Desde muy pequeña que hablar con mis abuelos, estar mucho tiempo ahí conversando, tomando apuntes, averiguando lo que es la historia. Ahora mismo que me gusta mucho el tema de los artículos que escribo en algunos periódicos y todo ello, siempre me ha gustado mucho esto de indagar en lo histórico, en lo que ha pasado, de sentirme que yo soy uno de los personajes, a lo mejor hasta soñar que yo he vivido en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que algunas de estas temáticas, al yo asumir dentro de un personaje, realmente es como que tratar de escapar, ¿no? Yo siento que he vivido a lo mejor muchas vidas y yo creo que dentro de cada uno de estas historias, pues está esa sensibilidad y ese transitar, ¿no? Por algunos vericuetos. eh, al sentirme parte de esta sociedad, ¿no? Sobre todo de las personas eh, que a lo mejor no tienen una vida tan fácil, ¿no? Tan feliz en algún momento. Entonces yo pienso que por ahí podría darse un poco este tema del escapismo, que lo menciona Marieta. Bueno, hay tantas cosas que hablar en el ámbito literario, ¿no? Y sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues, para concluir esta entrevista, quisiera dos últimas inquietudes. Una de Ujú. ellas, ¿se continúa con algún proyecto literario? ¿Lo tiene en mente? ¿Lo está trabajando? ¿O hizo un alto a esta actividad literaria porque usted practica también otro tipo de actividades de docencia y en el ámbito musical? En fin, ¿no? ¿Cómo Ujú. están ustedes, cómo están esos proyectos literarios? Así es. Bueno, yo pienso que desde tiempos em, ignotos, bueno, en realidad la música siempre ha estado inmersa con la literatura, bueno, con una serie de artes, ¿no? Siempre esta interdisciplinariedad nos permite fortalecer todo este em, crecimiento, ¿no? De los artistas. Desde hablar de los poemas homéricos, antes toda esta poesía, si bien no se la escribía, pero realmente se la podía conservar gracias a los músicos, ¿no? A los trovadores, a quienes cantaban estos poemas homéricos. Entonces, yo siempre he estado un poco jugando con estas interdisciplinariedades del arte. Por ejemplo, uno de mis cuentos, El último roble caído, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio hace algunos años, pues se hizo un video de stop motion, un cortometraje que fue justamente con este guión, con mi cuento del último roble caído, que era es un árbol que está contando su historia y siente cómo eh, la sierra los dientes, digamos, de la sierra le están cortando y lo están atravesando y es el último árbol y es la historia de él, ¿no? Entonces, así también en la canción del Bicentenario, con apoyo del maestro Wilman Palacio, él puso la música y yo escribí un poema, ¿no? Y para escribir este poema realmente tuve que leer mucha historia, porque así es un poco, ¿no? No es fácil, ¿no? Escribir poesía y poder argumentar muchas ideas dentro de pocos versos es algo muy difícil. Entonces, realmente me ha gustado mucho que este poema se convirtió luego en la canción del Bicentenario, que se le hizo también con un video, una producción muy importante. Y bueno, yo sigo escribiendo. Ahora pues un poco más el tema de los artículos de opinión, también tengo artículos en revistas indexadas. Eh, Realmente la actividad laboral poco me ha limitado eh, seguir luchando por este sueño de escribir una novela, pero tengo ya unos capítulos de una novela. Mi sueño es poderla plasmar y asimismo un poemario
Ha habido algunos proyectos, a veces encuentros literarios que me han invitado, ¿no? Con poesía o con narrativa, y yo siempre pues estoy gustosa de ser parte. Yo sigo escribiendo, tengo por ahí algunas hojas sueltas, aún no las he organizado como para realizar una nueva publicación, pero yo creo que el próximo proyecto literario que se viene en camino es el escribir, pues el hacer el lanzamiento de una novela. Interesante, me alegra mucho que usted continúe en esta actividad tan valiosa. Y a propósito de ello, ¿cuál es el sentido de la literatura? ¿Para qué sirve en el fondo escribir? Y con ello concluimos esta entrevista. ¿Cuál es su mirada frente a esta realidad sobre el valor de la literatura? Ya, bueno, realmente abarca todo, ¿no? La literatura, yo creo que al ser un arte, pues nos sensibiliza, nos vuelve mejores seres humanos frente a una sociedad tan cambiante en la que a lo mejor nos estamos dejando llevar de nimiedades, de situaciones que no tienen sentido. Realmente el expresar y el plasmar lo que uno piensa eh, realmente me ayudará a tener una mejor sociedad, ¿no? A veces uno piensa por qué hay tanta delincuencia, por qué hay gente sin valores, pero nos ponemos a pensar, pero qué música están escuchando, pero qué es lo que están leyendo, cómo están escribiendo incluso en un mensaje de texto. Entonces uno puede darse cuenta que por ahí también está la respuesta, ¿no? Entonces yo creo que es necesario seguir luchando, incluso contracorriente, con una sociedad en la que se están perdiendo muchos valores. Y qué mejor pues que hablar de la literatura, en donde realmente se plasma la esencia del ser humano, ¿no? Así que para mí la literatura, pues al igual que el arte, es vida, es todo, es una manera de expresar y de hacernos mejores seres humanos. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias por acudir a esta entrevista dentro de este programa intitulado La literatura lojana en la voz de sus autores. Para nuestra audiencia que nos está siguiendo, hemos conversado en esta ocasión con la escritora Lucía Margarita Figueroa Robles. Muchas gracias una vez más a usted, Lucía, y a nuestra audiencia que siempre está atento a este tipo de actividades culturales, educativo, literarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.